Imagina un lugar donde el aire se vuelve veneno, donde una explosión invisible contamina miles de kilómetros cuadrados, y donde miles de personas viven ajenas al peligro, hasta que es demasiado tarde. Esto no es el guión de una película apocalíptica. Esto es el desastre de KYSHTYM, un accidente nuclear que ocurrió el 29 de septiembre de 1957 en la Unión Soviética, en una región remota de los Montes Urales. Fue el tercer peor desastre nuclear de la historia, solo superado por Chernóbil y Fukushima, pero durante más de 30 años, el mundo apenas supo de su existencia. La Unión Soviética, en plena Guerra Fría, construyó un velo de secreto alrededor de este evento. Los aldeanos afectados fueron silenciados, los científicos fueron censurados, y la verdad fue enterrada bajo capas de propaganda. ¿Por qué ocurrió este desastre? ¿Qué lo causó? ¿Y cómo pudo permanecer oculto tanto tiempo? En este documental de hora y media, vamos a desentrañar la historia del desastre de KYSHTYM, desde la ambición desmedida de la carrera nuclear hasta las vidas destrozadas por la radiación. Exploraremos los errores humanos, los encubrimientos políticos y las lecciones que aún resuenan en nuestro mundo. Así que, prepárate para un viaje al corazón de uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. ¡Comencemos! Para entender el desastre de KYSHTYM, tenemos que retroceder a los albores de la Guerra Fría, un tiempo de paranoia global y competencia feroz. En 1945, Estados Unidos detonó las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dejando claro su dominio nuclear. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, estaba decidida a no quedarse atrás. El Kremlin lanzó un programa nuclear secreto, con un objetivo claro: producir su propia bomba atómica lo antes posible. En el corazón de este esfuerzo estaba la planta Mayak, construida entre 1945 y 1948 en una ciudad secreta en los Montes Urales, conocida como Chelyabinsk 40, hoy Oziorsk. Esta ciudad no aparecía en los mapas. Sus 100,000 habitantes, incluyendo científicos, ingenieros y sus familias, vivían en un aislamiento total, dedicados a producir plutonio, el ingrediente clave para las armas nucleares. En 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica, la RDS-1, gracias al plutonio de Mayak. Fue un triunfo, pero a un costo terrible. La construcción de Mayak fue un desastre en sí misma. La prisa por superar a Estados Unidos llevó a tomar atajos peligrosos. Los ingenieros carecían de experiencia en física nuclear, y las normas de seguridad eran prácticamente inexistentes. Los desechos radiactivos líquidos, altamente tóxicos, eran vertidos directamente al río Techa, contaminando el agua que usaban aldeas enteras para beber, cocinar y bañarse. Entre 1949 y 1951, más de 120.000 personas fueron expuestas a la radiación sin saberlo. Los primeros casos de enfermedades relacionadas con la radiación comenzaron a aparecer, pero las autoridades soviéticas lo ignoraron. Peor aún, los desechos radiactivos sólidos se almacenaban en tanques subterráneos de acero y concreto, diseñados para contener materiales peligrosos. Pero estos tanques no fueron construidos para durar. Sin sistemas de enfriamiento adecuados, y con una supervisión deficiente, uno de esos tanques, el tanque 14, se convirtió en una bomba de tiempo. Nadie podía imaginar que, en septiembre de 1957, esa bomba estallaría, desatando una catástrofe sin precedentes. El 29 de septiembre de 1957, el sol brillaba sobre los Montes Urales, pero en la planta Mayak, algo estaba terriblemente mal. En un tanque subterráneo, el número 14, los desechos radiactivos habían estado acumulando calor durante meses. Sin un sistema de enfriamiento funcional, la temperatura dentro del tanque alcanzó niveles críticos. A las 4:20 de la tarde, hora local, ocurrió lo impensable: el tanque explotó. No fue una explosión nuclear, sino química, causada por los compuestos radiactivos y nitratos almacenados. Pero sus consecuencias fueron devastadoras. La explosión lanzó una nube de polvo radiactivo a más de 1 kilómetro de altura, liberando aproximadamente 20 millones de curies de radiación, una cantidad comparable a una fracción del desastre de Chernóbil. La nube se desplazó hacia el noreste tras, impulsada por el viento, contaminando un área de 20.000 kilómetros cuadrados, más grande que algunos países europeos. En las aldeas cercanas, como Tatarskaya Karavolka y Musliumovo, los habitantes no escucharon la explosión, pero pronto notaron algo extraño. Los animales comenzaron a enfermarse. Las cosechas se marchitaron. Y en pocos días, las personas reportaron náuseas, mareos y quemaduras inexplicables. Nadie les advirtió que estaban viviendo en el epicentro de una catástrofe nuclear. Los científicos de Mayak sabían lo que estaba ocurriendo,
pero la burocracia soviética retrasó cualquier acción. Los primeros equipos de monitoreo llegaron días después, confirmando niveles de radiación cientos de veces superiores a lo seguro. La nube radiactiva afectó a más de 270.000 personas en las regiones de Chelyabinsk, Sverdlovsk y Tyumen. Pero en lugar de evacuar inmediatamente, las autoridades optaron por observar y esperar, dejando a miles de familias expuestas al peligro. Este fue el momento en que la negligencia se convirtió en tragedia. El desastre de KYSHTYM no solo fue un accidente técnico, fue una falla humana, una cadena de decisiones que priorizó el secreto sobre la vida. En los días posteriores a la explosión, el silencio fue ensordecedor. Mientras la radiación se extendía por los montes Urales, las autoridades de Mayak y el Kremlin optaron por no alertar a la población. No hubo anuncios en la radio, no hubo evacuaciones masivas, no hubo advertencias. En lugar de actuar, el gobierno clasificó el incidente como ultrasecreto, prohibiendo a los científicos y trabajadores hablar de lo ocurrido bajo amenaza de prisión o peores consecuencias. Las primeras evacuaciones comenzaron una semana después, pero solo en las aldeas más cercanas a Mayak, como Tatarskaya Karavolka. Más de 10.000 personas fueron desplazadas, muchas sin explicación alguna. Sus hogares fueron destruidos, sus pertenencias quemadas para evitar la propagación de la radiación. Pero para decenas de miles de personas en áreas más lejanas, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Nadie les dijo que el agua que bebían, el suelo que cultivaban y el aire que respiraban estaban envenenados. El encubrimiento fue meticuloso. Los informes oficiales hablaron vagamente de un accidente industrial. Los médicos que trataban a las víctimas fueron instruidos para diagnosticar enfermedades crónicas o fatiga en lugar de mencionar la radiación. Incluso los científicos de Mayak, que conocían la magnitud del desastre, fueron silenciados. Algunos intentaron advertir a las autoridades, pero sus voces fueron ignoradas. En los años siguientes, los rumores comenzaron a circular. Los aldeanos notaron un aumento alarmante en enfermedades, cáncer, leucemia, defectos congénitos. Las mujeres embarazadas sufrían abortos espontáneos a un ritmo nunca visto. Pero la Unión Soviética mantuvo su fachada de control. No fue hasta finales de los años 80, con la política de glasnost de Mikhail Gorbachev, que la verdad comenzó a salir a la luz, gracias a científicos disidentes y reportes filtrados al occidente. El desastre de KYSHTYM no solo fue una tragedia nuclear, fue una traición a la confianza de miles de personas que vivían bajo la sombra de Mayak. El desastre de KYSHTYM dejó una cicatriz profunda en los montes Urales, una que aún no ha sanado por completo. El rastro radiactivo del este de los Urales, como se conoce la zona afectada, abarca más de 20.000 kilómetros cuadrados, donde los niveles de cesio 137 y estroncio 90 siguen siendo peligrosos en algunas áreas. Los efectos en la salud fueron devastadores. Estudios posteriores estimaron que decenas de miles de personas sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación, desde cáncer y leucemia hasta problemas reproductivos y defectos congénitos. En las aldeas afectadas, como Musliumovo, la vida cambió para siempre. Los residentes, que dependían de la agricultura y la ganadería, perdieron sus medios de subsistencia. Los ríos y lagos, como el lago Karachay, se convirtieron en algunos de los lugares más radiactivos del planeta. En los años 60, el lago Karachay se secó parcialmente, y el viento esparció polvo radiactivo, causando una segunda ola de contaminación. El impacto cultural también fue profundo. Las comunidades locales, muchas de origen tártaro y basquir, perdieron su conexión con la tierra. Las tradiciones agrícolas, que habían sostenido a generaciones, se desvanecieron. Y sin embargo, el gobierno soviético siguió negando la magnitud del desastre. No fue hasta 1989, cuando disidentes como Zores Medvedev publicaron informes en Occidente, que el mundo comenzó a entender la escala de lo ocurrido. Comparado con Chernóbil, KYSHTYM fue menos conocido, pero sus lecciones son igualmente importantes. Mostró los peligros de priorizar el poder militar sobre la seguridad humana y ambiental. También destacó la importancia de la transparencia en la gestión de riesgos nucleares. Hoy, Mayak sigue operando, pero bajo regulaciones más estrictas. La región, sin embargo, sigue marcada por su pasado. Organizaciones ambientales y activistas locales luchan por la descontaminación y el reconocimiento de las víctimas. El desastre de KYSHTYM nos recuerda que los errores del pasado no solo afectan a una generación, sino a muchas por venir. El desastre de KYSHTYM es más que una página oscura en la historia de la Unión Soviética. Es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, la negligencia y el secretismo. En los montes Urales,
miles de personas pagaron el precio de decisiones que priorizaron el poder sobre la vida humana. Pero también es una historia de resiliencia, de comunidades que, a pesar del abandono, lucharon por sobrevivir y exigir justicia. Hoy, más de 6 décadas después, la región de KYSHTYM sigue marcada por su pasado. Los niveles de radiación han disminuido en algunas áreas, pero el rastro radiactivo del este de los Urales sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando ignoramos los riesgos de la tecnología nuclear. En un mundo que enfrenta nuevos desafíos, desde el cambio climático hasta la energía nuclear, las lecciones de KYSHTYM son más relevantes que nunca. La transparencia, la responsabilidad y el respeto por el medio ambiente son esenciales para evitar tragedias como esta. El desastre de KYSHTYM nos enseña que el silencio puede ser tan dañino como la radiación misma. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que hemos aprendido lo suficiente de KYSHTYM, Chernóbil y Fukushima? Déjanos tu comentario abajo, suscríbete para más historias como esta, y comparte este vídeo con quienes necesitan conocer la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo.